Hoy estoy estresado. Duermo pésimo, como mal. Entre la pega y todo lo demandante de la vida, has llegado al sitio perfecto. Bienvenidos a Doctora, ¿cómo chucha lo hago? El programa donde la doctora Carolina Fullerton nos guiará en un viaje al mindful eating, la alimentación saludable y los hábitos para un bienestar integral. Desde los micrófonos de Radio Z, acompañaremos a nuestra experta. Hola, hola a todos. Muy feliz jueves, ya queda poquito para terminar la semana. Estamos en el programa en Radio Z, ¿cómo chucha lo hago? Y la vez pasada, no sé si se acuerdan, estuvimos hablando con Anita Gallardo sobre un tema de imagen corporal, pero antes de eso hablamos de algunos suplementos que podían ayudarnos en el resfrío, ya como en esta época de gripe, resfrío, que están todos enfermándose, estamos como... Hay hartos casos ya, pero todavía no entramos como a la parte dura, todavía no entramos como a los pics de las curvas de infección, todavía no estamos ahí como... full invierno. Todavía el clima de repente se pone rico, nos salva un poquito. Sí, el fin de semana estuvo agradable, sí. Pero nublado, sí, po. Claro, pero todavía no estamos ahí como en el ojo del huracán. Ya, también de varios como suplementos que nos pueden ayudar, como el zinc, ya no alcanzamos a decir tantos alimentos porque estábamos como justos con el tiempo, pero nos quedó pendiente hablar de otras cosas que nos pueden ayudar a modular la inmunidad. O sea, en el fondo, como que otras cosas aparte de suplementos, como suplementos de tipo vitaminas y minerales, podrían ayudarnos o tienen cierta evidencia para poder ayudarnos en esta época de invierno, sobre todo con las personas más vulnerables, que son los niños y los ancianos. Claro, ¿Ya? Que son los que más sufren, los que más se enferman en estas épocas. Y una de las cosas muy importantes, y que es un tema que a mí me encanta, yo creo que ya llevo cachando, es la microbiota. Los bichos, los bichos de nosotros, ya que a mí me encanta. Y la microbiota también tiene mucha evidencia en el tema de poder modular nuestra inmunidad. Esto es una parte demasiado relevante. Pero en el fondo aquí la idea es como tratar de que hablemos un poquitito de la microbiota, ¿ya? Pero ¿cómo lo podemos usar? ¿Cachai? Como dice el programa, como tú te lo usas, ¿cómo claro. me sirve? Acuérdate, ¿cachai? Que le sacamos el chucha. Ay, verdad. Es doctora, ¿cómo lo hago? Doctora, ¿cómo lo hago? Sí, ahí se pueden comunicar con nosotros en ese hashtag. Doctora, ¿cómo lo hago? Todas las preguntas a la doctora con ese hashtag. Bueno, entonces hoy día vamos a estar hablando de microbiota y la inmunidad, ¿ya? Así que si tienen alguna preguntita o algo que quieran aclarar, pueden bacterias, virus, parásitos. Hay un montón de cosas que son normales, que tienen que estar ahí. Ajá. Y que en verdad no están para echarnos a perder la vida, sino que están ahí para ayudarnos y para cumplir ciertas como funciones. Dentro de esas está la inmunidad, o parte de la inmunidad, y también tenemos como funciones de producir algunas vitaminas, ya que son importantes para el organismo. Entonces, la verdad es que tienen un montón de funciones, algunas que están en estudio, otras que ya no es la única, pero una de las cosas más importantes es por el canal vaginal en el parto. Cuando nacemos, agarramos mucho de la microbiota materna, de la microbiota de nuestra madre, ¿ya? Por eso un factor de riesgo es el nacer por cesárea para producir desbalances en la microbiota, ¿ya? Y es tan así que ahora último están haciendo en varios lugares estudios de cuál sería el impacto de poder tratar de impregnar a los recién nacidos que nacen por cesárea con la microbiota materna, como un paño en el fondo que tenga parte de la microbiota materna y poder como forzar de algún cierto modo que igual tengan ese como traspaso lo están haciendo y falta que crezcan y que veamos qué pasó ahí, pues. ¿Ya? A ver si sirve o no, claro. Sí, a ver si funciona evidencia, o no funciona. que hay evidencia.
La microbiota entonces la agarramos como de varias maneras, esa es una forma muy importante, pero una de las primeras cosas que empieza a hacer es como enseñarle a nuestro organismo qué cosas son malas y qué cosas son buenas. En el fondo, si uno lo piensa bien, es como, pucha, son bacterias, son virus, son parásitos. ¿Por qué mi cuerpo no se defiende de ellos? ¿Por qué? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Que los deja vivir ahí. Como, ¿por qué siguen ahí? Y se defiende de otras bacterias, pero de estas no. No de esto. Y ahí lo que le va haciendo la microbiota de nuestro cuerpo es como ir medio entrenándolo. Entonces, en nuestro sistema inmune hay muchas células que participan en modular las patologías, las enfermedades, todas las cosas que nos pasan, las infecciones. Y una de ellas se llaman las células como presentadoras de antígenos, que son las células que van a ir a decir, es como la vieja copuchenta del barrio, ¿cachai? Es como que dice, oye, ¿qué es esta cuestión? Le voy a ir a decir a todo el mundo que está aquí que esto está pasando, ¿ya? Son las células presentadoras, son las células como que van a decir, entró este bicho y va a prender la alarma en todas partes. ¿Para qué? Para que todo el resto del organismo empiece como a activarse y empiece a defenderse de lo que nos está atacando, ¿ya? Entonces, de cierto modo, la microbiota también nos ayuda a enseñarle a esta célula como cuándo tiene que prender alarmas y cuándo no. Cuando, en el fondo, cuándo tiene que decir, esta cuestión me está atacando, esta cuestión es mala, esto, ¿ya? Y algunos errores en eso puede desencadenar en algunas patologías o podemos tener alergias alimentarias, por ejemplo, porque en el fondo lo que está pasando ahí es que el cuerpo se está equivocando, está leyendo cosas que no son malas para nosotros, pero las está leyendo como que sí fueran malas y hay una respuesta exacerbada en el organismo, ¿ya? Al principio se creía, cuando empezó todos los estudios de la microbiota, que en verdad no lleva tanto, o sea, son varios años, pero en términos como médicos, no es como un tema más o menos nuevo, entre comillas. Se está poniendo cada vez más de moda, por decirlo así, porque cada vez se está hablando más de esto y se está encontrando más beneficios de modular la microbiota. Pero en realidad, al principio se pensaba que estaban estos bichos solamente en el intestino. Ya se habían hecho como algunas muestras fecales, etcétera. Entonces ahí fueron viendo como, mira, parece que hay unos bichitos por acá, ¿qué serán? ¿Qué hacen esta cuestión? Bla, bla, bla. Y con el tiempo empezó a verse que en verdad habían en otros lugares. Están en los genitales, en la piel y también hace menos tiempo se descubrió que también estaba en las mucosas de nuestro tracto respiratorio, en el tracto respiratorio superior y en los pulmones. Entonces eso empieza a cobrar un poquito más de importancia en esta época, que es la época de los resfríos, ¿ya? Porque en el fondo tenemos que ir viendo el modular o el mejorar nuestra microbiota nos va a ayudar en cierto modo a que nos resfriemos menos, a que estemos menos enfermas, a que estemos menos resfriados, o en verdad como que no tiene nada que ver porque está en el intestino, ¿cachai? Entonces ahí lo que hicieron es que hay algún... Las que agarran todos estos están en la feta y empiezan a ver como si es que el grado de evidencia es bueno o no. Y en una de estas se encontraron varios estudios en donde mostraban que el uso de probióticos en una población había disminuido los casos ya como de resfríos y de gripe. Había bajado en el fondo, la gente que tomó probióticos se enfermó menos que la gente que no tomó probióticos. Y además, la gente que tomó probióticos, las que sí se enfermaron, les duró menos el tiempo del resfrío, fueron episodios menos graves. Y en el fondo, estas son recomendaciones que uno va viendo y va encontrando los estudios y uno dice, ya, ¿qué tan importante es esto? Esto funciona, parece. Claro, entonces como que en el fondo uno dice, esto pareciera funcionar, pero también cuando uno lee un estudio tiene que fijarse bien, por ejemplo, en el número de personas ya que estuvieron como en este estudio, porque por ejemplo, en este caso no eran muchas personas, entonces ahí lo que se necesita es ampliar los estudios, ver en poblaciones mayores, que sea como más gente, que la población sea un poquito más variada también, en el fondo que no sean solamente, ponte tú, hombres jóvenes, porque bueno, probablemente se van a enfermar menos, entonces que sean adultos mayores, por ejemplo, acá está como que personas que están más expuestas, entonces cuando uno va ampliando la muestra, haciéndola más como, menos como, más variada, ahí podemos empezar a tener como mucha más información. Ahora, también lo que se ha visto de tomar probióticos es que no hacen ningún daño. Entonces, si uno tiene un par de estudios que muestran que disminuye la gravedad, que disminuye también la necesidad de tomar antibióticos por una sobreinfección. Entonces, eso igual no deja de ser importante.
Si tú ves entonces que tienes como estos estudios que dicen como, mira, sí, en esta población al parecer mejoró la probabilidad de que te diera un resfrío, pero mejoró la cantidad de personas que tuvieron que tomar antibióticos finalmente, que ojo, no se toman antibióticos por los resfríos, es por una sobreinfección bacteriana, ¿ya? Disminuyó la gravedad de los síntomas y disminuyó la duración del cuadro. Y además, tomar probióticos no produce ningún daño, es como, bueno, si yo lo pongo en una balanza, a pesar de que no sea como el mejor estudio de la vida, y el probiótico no me va a hacer mal y podría hacer que me haga mejor, es una buena alternativa. Ahora, también uno puede decir, ya, ¿cómo puedo tratar de mejorar mi microbiota o mantener mi microbiota sin la necesidad de estar comprando todo el tiempo cosas? ¿Cachai? O sea, porque si nos ponemos a pensar, la vez pasada dijimos, ya, vitamina C. ¿De dónde sacamos los probióticos? Probióticos. Los probióticos. Al final terminamos con 8.000 tarros tomando un montón de cosas todos los días, pero no es la idea. Claro. Y los probióticos en la comida se encuentran generalmente en los fermentados, en el yogur griego, en el kefir, en la kombucha. ¿No sabes probar la kombucha? Sí, es rica la kombucha, ¿no te gusta mucho? Sí. No la he probado, pero es que ni me acuerdo, porque la probé hace tanto tiempo que ni me acuerdo cómo es. Pero el que vine en una de la radio hace mucho tiempo, muchos años. Sí, a mí me gusta harto la kombucha. Estaban recién, son como ellos del sur, si no me equivoco. Es que creo que hay unas marcas chilenas que están haciendo ahora. Sí, ellas eran, me acuerdo que era del sur. La que está en el supermercado del Elefante, esa. Ya, sí. Sí, no, a mí me gustan harto. A mí me gusta ir probando varias kombuchas. No sé hacer, me gustaría aprender a hacer. Me gustaría aprender a hacer fermentados. Hay varios cursos. Igual yo digo, ¿cuándo? ¿En qué momento? Tiempo? Claro. Pero me encantaría, ¿verdad? Me encantaría. Lo que yo sí hago en mi casa es mi propio chucrut. Ya, sí. Es que es más fácil. Es más fácil. Como tirarle sal y chao. Y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí tranquilito. Una vez me puse a hacer encurtidos también, pero me duró como una semana. O sea, si tenéis tiempo para exprimir una zanahoria, con eso yo digo, ya no, cualquier cosa puede hacer la doctora. Podría no exprimir esa zanahoria un día y hacer encurtidos. ¿Encontraste la zanahoria que te dije yo que era para jugo, no? Todavía no la veo, no iba al supermercado. Bueno, están ahí en el del elefante. No lo he visto en el otro, por eso no te dije en el otro, pero en el del elefante hay. Voy a buscar, y tienen y en el envase. Voy a buscarlo, voy a sacar una foto y te en el envase hay ¿cómo se llama? Un jarro. Ya. De jugo, ¿cachai? Abajo. Digamos, por si a alguien no le quedó ¿cachai? claro. Dice para jugo. La zanahoria dice para jugo, ¿cachai? No, zanahoria más jugosa, como raro, ¿no es cierto? Claro, porque igual hay naranjas para jugo. Claro, sí, pues es verdad, es verdad. Ya, pero zanahoria no tiene mucho sentido, ¿verdad? Suena raro. Es que las voy a probar igual. Voy a hacer un experimento. Voy a comprar las de jugo y las de no jugo a ver cuánto sale. Alguna diferencia tienen que tener, pues. No creo. No, yo no creo. Yo tampoco creo, pero no sé. Marketing. Y debe haber gente que las compra para hacer jugo. Doctora, entonces, para los niños, ¿es bueno darle esto? Vamos a tener que entrar a las marcas, pero estos chamitos y estas cosas que dicen que tienen probióticos. Lo que pasa es que ahí entramos como en varias cosas como más técnicas. Si yo quiero hacer un manejo como de modular la microbiota a propósito para lograr algo, tengo que fijarme que los probióticos que voy a tomar cumplan ciertas características, ¿ya? Y el chamito y todas estas cosas no cumplen esas características, no tienen suficiente cantidad de cepas, de cepas, claro, que no sabemos si es que van a ser cercanos, y tenemos que recordar que si las tomamos vía oral vamos a pasar por una de las grandes barreras que tenemos, que es el estómago, que es una ácido. Entonces, si tienen un poco de probióticos, algún beneficio van a tener. Igual la embuta, igual el primer va a ser beneficioso para modular y para ayudar a que nuestra microbiota se mantenga dentro de todo saludable, ¿ya? Y esos son los probióticos. En el fondo es como llegar y decir, ya, yo voy a estar consumiendo un organismo vivo para, en el fondo, mejorar como mi población de bichos, ¿ya? Y por otra parte, para mejorar esa población de bichos, tenemos que, ojalá, consumir prebióticos, que los prebióticos son la comida
de los probióticos, ¿ya? Entonces, de las bacterias, en el fondo, no de los probióticos, pero de las bacterias que viven ahí, de los microorganismos. Y las comidas pueden consumir como o en la día a día. ¿Ya? Y en la comida del día a día, alimentos que son altos probióticos son el espárrago, por ejemplo, ajo, la cebolla, las legumbres, todas esas cosas, la comida como con fibra, son la avena, la biota, cuando hay desbalance en la microbiota, justamente se empiezan a caer un poco mal. Te empiezan a hinchar y te empiezan a generar malestar, que son comidas buenas, saludables y todo, pero si nosotros tenemos un desbalance en nuestra microbiota, justamente esas comidas, los prebióticos, la comida de esos bichos, nos van a empezar a generar molestia porque vamos a fermentar más. Ya están las legumbres dentro de esto. Están las legumbres. Y hay gente que después de tiempo dice, en mi casa están dando bombas las legumbres, cuando antes era como lo normal, porque igual la legumbre te hizo poquito, así porque estamos con cosas. Pero ahora ya las tengo de y hay un nivel de instinto normal, ¿ya? A eso, exactamente. Entonces, claro. uno ciertos alimentos y hay alimentos que algunos tipos de la microbiota, no son todos los bichos, son algunos tipos se coman esta comida, ya, metabolicen en realidad, así como palabras más fancy, ya. Y va a generar sensación de hinchado y que estamos así como que nos molesta, etcétera. Pero debiese ser poco, debiese ser en poca, como en el fondo como un poquito y decir como ya, porque comí lentejas, chao, y sigo con mi vida diaria normal, todo así sin ningún problema y listo. Pero cuando esa hinchazón nos genera un malestar mayor y que no podemos hacer nuestra vida y que al final del día hay que desabrocharse el pantalón y te duele y te molesta y te incomoda y estás pensando en eso y te distrae y te genera un disconfort total durante todo el día, eso deja de ser normal. ¿Ya? Y ahí en el fondo uno tiene que ir viendo, porque hay varios tipos de desórdenes de la microbiota. Pueden haber desórdenes en las bacterias, en los parásitos, en los hongos. Y generalmente las bacterias, lo que se conoce hasta ahora, son 3 tipos de aumento o de sobrecrecimiento. Sería metano y otras que fallan en el metabolismo del sulfuro. Y tienen distintas clínicas, en general, por asociación. Esto no es tan así como en piedra. O sea, generalmente pueden haber otros cuadros clínicos, pero el principal síntoma es esta como hinchazón que hablábamos, que es muy, muy molesta frente a algunos alimentos y que generalmente son alimentos saludables. Entonces empieza a pasar a las personas que dicen, no, o sea, es que lo que tú me estás contando, ponte tú, como, no, es que a mí como que sí, antes me hinchaban un poquito las lentejas, pero filo, pero ahora ya es tanto que ya no las consumo. Entonces empezamos a quitar de nuestra alimentación alimentos que son demasiado beneficiosos para el día a día, ¿cachai? O sea, comer lentejas es o porotos o legumbres, tiene muchos beneficios para la salud. Entonces empezamos a tener estos síntomas y decimos, ay, no sé, es que me hace mal, no la voy a comer. Hoy, ¿cachai? Como que me estoy sintiendo pésimo con la leche, saco los lácteos. Me estoy sintiendo súper mal con el gluten y está de moda que saquemos el gluten, ya, saco el gluten. Entonces al final es una persona que termina sacando muchos alimentos que son beneficiosos para la microbiota, los quita de la alimentación y lleva esa alimentación como forever. Y eso no es una buena idea, porque estas bacterias que están en desbalance y por eso te molestan, no porque sean malas, sino que porque están en desbalance y están en el intestino delgado, por ejemplo, que no deberían estar ahí en gran número, sino que deberían estar más en el colon. Empezamos a tener asociaciones, por ejemplo, el hidrógeno. El aumento del hidrógeno se asocia más a tener mucha diarrea, muchos cuadros de diarrea. Comen algo y se van por el baño al tiro. El de metano se asocia un poquitito más al revés, a constipación crónica, personas que no van al baño nunca y que les molesta y que les incomoda y que viven usando laxantes, que tampoco es buena idea usar laxantes como a largo plazo porque el cuerpo se empieza como a acostumbrar que necesita esa ayuda, y entonces estamos como haciéndolo peor al final. Y el sulfuro, que es un caso como un poquito más especial, porque en el caso del sulfuro
No podemos medirlo con un examen porque es muy tóxico el gas, entonces no vamos a ir a provocarle a nadie que a propósito veamos si le va a subir o no le va a subir el gas sulfuro, pero como en la clínica la asociación más importante es como meteorismo y con olor especial como a huevo podrido, como que comieron algo así podrido, ¿cachai? Eso es como típico de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta microbiota mala, hablando como inmunidad? Si nosotros tenemos todos estos síntomas y todos estos problemas, vamos a tener asociado un daño en la barrera de la pared intestinal, y ese daño en la barrera de la pared intestinal podría llegar a tal punto de tener una permeabilidad intestinal aumentada, que quiere decir que todo lo de nuestro intestino va a estar atravesando muy fácil hacia el lado de tratar de llegar al torrente sanguíneo. Antes se va a encontrar con nuestro sistema de defensa, y si nuestro sistema de defensa dice me está atacando todo lo que estoy consumiendo, va a haber como una respuesta desorganizada. Entonces no vamos a poder defendernos bien frente a un agresor real porque vamos a estar demasiado ocupados defendiéndonos de todo. Como que estamos peleando demasiadas batallas a la vez en lugar de estar como enfocados en la que es realmente importante. ¿Cachai? Eso es como por una parte cómo podría afectarnos un desbalance en la microbiota en nuestra inmunidad en esta época en donde estamos full resfrío, full gripe, influenza, COVID, etcétera, ¿ya? Y sobre todo con el problema de las sobreinfecciones. Y en el caso de... algo te iba a decir, se me olvidó. Hoy es que mi guagua no se empezó a despertar toda la noche, así que estoy como tonta. Se me olvidan las cosas. Falta de sueño. Falta de sueño, qué horror. Bueno, eso, de la otra manera en que influye entonces la microbiota en términos de la alimentación es que estos bichos, cuando están bien y no en desbalance, ¿ya? Y tú comes... Están parejitos. Sí, están ahí ordenaditos, tranquilitos, calladitos, y comen estos como cosas que les gustan, comen legumbres, comen todo lo que en general las personas empiezan a sacar porque les cae mal, pero cuando comen esto, producen otros metabolitos, ya que son ácidos grasos de cadena corta, que son súper importantes en modular la respuesta inmune también. Y son importantes también en otros procesos, como la salud mental. Entonces, tampoco se han visto como mayores problemas a largo plazo de estas personas que empiezan a quitar los alimentos, que no como legumbres porque me cae mal, después saqué el pan, después saqué la leche, después saqué todas las azúcares, después saqué las proteínas, ya no comen nada, ¿cachai? O sea, se están alimentando a base de pollo con arroz y nada más. O sea, es como lo típico, pollo con arroz y sin nada porque los aliños les caen mal, entonces ya no usan tampoco el ajo ni la cebolla. Entonces sacaron todo, están comiendo solo eso. Gente saca la sal, todo se va al extremo. Todo, porque todo les cae mal, porque en el fondo es un cuadro muy, muy severo para la sintomatología. Pero empezar a alimentarse de esa manera a la larga también provoca daños. Entonces no es bueno acostumbrarse a eso, no es bueno decir como no, si yo ya me bajé la dieta baja en FODMAPs, me la encontré en internet y la seguí en TikTok en el internet. Y me enseñaron en TikTok a hacerla y la seguí y empecé a llevarla todos los días y ahora me alimento así. Eso no es una buena idea. No es una buena idea mantener esa alimentación por siempre, porque claro, la siguen porque se sienten bien, nadie quiere sentirse incómodo, pero probablemente si es que tú no puedes consumir nada en el día a día, algo está pasando, algo está mal, ¿cachai? Algo no está como debería estar y hay que estudiarlo y hay que mejorarlo para que puedas volver a consumir ciertas cosas que van a ser beneficiosas. Exactamente. Así que, bueno, eso con la microbiota. Así con el bicho. Así con los bichos. Hay que tenerlos, pero así. Mantenerlos a raya. Mantenerlos a raya, etcétera. Pero es que la microbiota es súper buena en el fondo, en el sentido de que es muy capaz de como reponerse. Tú puedes mandarle un montón de cosas dañinas y la microbiota, una microbiota sana, obviamente, va a ser capaz de reponerse, va a ser capaz de salir adelante y de decir como ya nos están atacando, pero filo, resistan y reponerse. Pero el problema es cuando todos esos daños son continuos. Cuando estamos todo el rato ahí metiéndole pucho, metiéndole alcohol, metiéndole como ultraprocesado, ¿cachai? Entonces ahí empieza a ser dañino. Pero si no, la microbiota es súper noble en el fondo, es como que nos ayuda un montón.
De las cosas, por ejemplo, que habíamos hablado o que habíamos como tocado en el tema de qué nos teníamos que fijar, ¿ya? Porque por una parte vamos a decir, ya, tú puedes comer esto en el día a día, puedes apoyarte del consumo de yogur griego, del kefir, de la kombucha. Tú como que trata de consumir eso. En mi casa yo trato de como que en todos los platos poner un poquitito de alguna cuestión fermentada, lo que sea, ¿cachai? El chucrut de previo chuntas. el chucrut hecho en casa, sí. A mí me encanta el chucrut. Me encanta. Obligando, ya todos comen chucrut. Todos obligados. A mi marido no le gusta mucho. Pero ahí tiene que comérselo a la ¿Y en banco. un completo? ¿No? No, tampoco, ¿no? Si no le gusta, ya. no hay chao caso. nomás. No, a mí me encanta. A mí ese es mi completo favorito de esto. El alemán, ¿sí? ¿Completo? No, Ese es completo. completo. Ese es completo. Sí, ese es mi favorito. Con chucrut y Con salsa chucrut. americana. Sí. Y bueno, entonces podemos hacer todas estas cosas en nuestro día a día para protegerla, para modularla. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos como ir directamente a consumir un probiótico? Tenemos que fijarnos en algunas cosas, ¿ya? Y tenemos que fijarnos en, por ejemplo, el nombre del probiótico, ¿ya? Qué queremos tomar y por qué lo queremos tomar, que es como un poquito lo que hemos hablado siempre cuando tenemos que elegir algún suplemento. ¿Por qué quiero tomar este suplemento? Que el mejor ejemplo es el que usamos siempre, el del magnesio. Quiero usar magnesio para Sí. dormir, para el intestino. ¿Pero para qué? ¿Para Ya lo qué? hablamos. Eso, ¿para qué? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué necesitas lo que quieres tomar? Entonces, los Claro. probióticos pasa exactamente lo mismo, porque en el mundo de los probióticos es gigante. O sea, Ya. es un montón de tipos de bacterias que se conocen hasta el día de hoy, y cada una tiene un rol distinto o tiene un rol que diferente según lo que nosotros estemos buscando. Y además que hay algunos que cuentan con estudios a la fecha y otros que en verdad no tienen ninguna evidencia científica. Entonces, en ese sentido, uno tiene que saber bien cómo qué probiótico quiero usar, para qué lo quiero usar. Por ejemplo, los más típicos que son conocidos son los que modulan las diarreas de los niños. Ya es muy típico como el uso de probióticos en las diarreas de los niños. Ya tenemos, por ejemplo, algunas cepas como Reuteri, con la cepa al final es como con el nombre, hace unas letritas especiales. Ya. Ya, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra microbiota, primero varias familias de bichos, y esas familias se van a dividir en como especies, ya como en tipos como de géneros, primero de géneros de bacterias. Entonces, dentro de los géneros más clásicos estarían los lactobacillus, o sea, que es como lo que más suena cuando uno ve como un comercial. Sí, todo es como el también me suena, lactobacillus, claro. lactobacillus, ya. Probiótico y lactobacillus. Claro. En el mismo envase de los... Claro, Está con la propaganda. lactobacillus. Sí, Ya. Es porque está uno de la los... misma propaganda. Es uno de los géneros es un género muy amplio, un género que tiene muchas especies, subespecies en el fondo, con beneficios probados. Entonces, decir lactobacillus en general da la idea de, puede ser que tenga alguna de estas cosas que están estudiadas. Y ahí tenemos el Rhamnosus, que ayuda como con las diarreas, el Gasseri, que podría, el Lactobacillus gasseri es uno de los que se ha demostrado en los estudios que puede tener una cierta ayuda con el virus sincicial. El virus sincicial, ya. como que en el fondo es de lo que estamos conversando ahora. La vez pasada también pudimos hablar un poquitito de la tripledemia, Sí. que se viene. Está de moda en la noticia. Está de moda las noticias. Se nos viene la tripledemia, y la tripledemia, dentro de todos los bichos que están, está la influenza, el COVID, y el SARS-CoV-2 en el fondo, y el virus sincicial. Y el virus sincicial, esta como especie en particular, esta es una especie y la cepa vendría con el numerito al lado, no me sé el número la verdad, pero sería entonces el Lactobacillus gasseri, que demostró tener una cierta ayuda en disminuir la severidad de los cuadros de virus sincicial, sobre todo en niños y ancianos. Entonces ahí empezamos a ver cómo algunos de estos bichos podrían tener algún rol importante en distintas patologías y en distintas enfermedades. Y el virus sincicial en el fondo nos genera mucha ocupación de hospitales, mucha Sí, ocupación de centros médicos. Entonces, en el fondo, si uno tiene cierta información con la que podrías ayudar, yo creo que llamarlo. Ahora, obviamente, tenemos que no es una evidencia tipo, si fuera una evidencia así súper como fuerte, como que yo te digo, mira, si tú tomas esto sí o sí, va a bajar en toda la población, ¿cachai?
se evalúa tipo costo-beneficio y tú le dices a toda la población entonces, hoy, como las vacunas, por ejemplo, ya. Entonces, yo sé que si me vacuno la influenza va a disminuir mi severidad, va a disminuir los días, como es una probada costo-beneficio, se compran vacunas a nivel país y se pone la vacuna de la influenza, bla, bla, bla. Si fuera una evidencia de ese tipo, probablemente a nivel país estaríamos comprando también todos los ¿cachai? Todavía no hay pero están en eso, están en estudios como continuos sobre todas estas cosas. Y otra cosa importante también es otro tipo de probióticos que es el mismo que habíamos nombrado antes, el Lactobacillus rhamnosus, que nos podría ayudar en la modulación del rinovirus, que es el bicho del resfrío común. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí también lo mismo, menos tiempo, menos severidad de los síntomas, nos dura menos días el cuadro, nos ayudaría a estar un poquito más preparados para enfrentar cualquier cuadro respiratorio. Entonces ahí vamos viendo cómo se van sumando ciertas cosas, es decir, modular la microbiota, este tipo de probiótico podría ayudar. Entonces ahí de repente uno ve que los pediatras pueden recomendarte tomar algún de probióticos que a mí en general me gusta bastante, que viene así como asociado, tiene probióticos y tiene asociado algún tipo de vitamina o alguna cosa así, y que en el fondo están apostando por la inmunidad, están apostando como por apoyar y aportar en el tema de inmunidad. Así que es una muy buena alternativa si uno quisiera como, o dice como, ¿sabéis qué? Como que mi cabrón chico se enferma todos los años pasa enfermo, todos los inviernos como que se agarra visto. Una buena forma sería, bueno, si se enferman a cada rato todo el año, hay que tratar, pues ya no es normal. No es normal. En verdad, ¿no es cierto? Claro, nadie. O sea, todos deberíamos tener como cierto nivel de resistencia suficiente. Los niños se enferman mucho más que los adultos y eso es normal. Nosotros no deberíamos tener más que 1 cuadro, 2 cuadros al año de alguna patología, ¿cachai? Así como hablando de cuadros virales. Como adultos deberíamos como a lo más esto fue unos cuadros de influenza, ponte tú, y quizá un resfrío al año y listo. Eso es como dentro de lo normal de un adulto sano, ¿ya? Si tú como adulto te estás enfermando 6 veces, 8 veces al año, como que igual uno dice, oye, ¿sabes qué? Qué raro, ¿no? Como porque ya me he enfermado muchas veces, o me estoy enfermando una vez al mes. Eso no es normal. ¿Y si el resfrío es prolongado también ya no es normal o no? ¿O es normal igual? Si el frío es prolongado, hay algunos un poquito más largos, ¿ya? Porque a mí me ha pasado que me dice, todavía estoy resfriado. Como cortala. Yo sí. Como basta. Pero eso depende del bicho que uno se agarre. Sí, pueden ser varias cosas. Puede ser tipo de bicho, que hay bichos que duran un poquitito más, ¿ya? O puede ser que no sigas resfriado y que lo que pasa es que sigue la tos. Por ejemplo, en el caso del COVID, pasaba mucho que las personas ya no estaban en época, en periodo infeccioso, ya se les había pasado todo, pero la tos podía persistir y no ya decir que tú vas a ser resfriado, sino que seguías con esa molestia, con esa respuesta en el fondo, pero ya no estaba. Por ejemplo, como la influenza, por ejemplo, que duran un poquitito más, algunas infecciones que pueden simular cuadros virales y que en verdad era una bacteria y que dura más tiempo, como por ejemplo micoplasma, que vienen mucho los adolescentes, que está con harto bien seguido, como por varios días, 2 semanas, 3 semanas, y uno dice ya, esta cuestión probablemente ya no es un resfrío. Y lo otro también que pasa muy típico es la que se superponen bichos. Entonces, ponte tú, te podrías haber resfriado con un virus y estabais saliendo del virus y mala cueva te agarraste otro. ¿Cachai? Entonces, eso sí que penca. Sí, pero eso se da y eso es súper típico. Entonces, en el fondo, si tú estás resfriado, en ese momento estás con las defensas ocupadas, como habíamos hablado antes. Claro. Tus defensas están ocupadas como defendiéndote de ese bicho. Como vulnerable. Y si justo te estés con otro, tú puedes llegar a otro. Que lleves 2 semanas resfriado con rinovirus, por ejemplo, sino que puede ser que lleves
5 días, pero después te agarraste otro y después otro y al final fueron 3 semanas resfriado. Ahí, por eso la gente empieza a decir, oye, pero qué onda, o que empiezas a tener cuadros tipo, es como que me estoy mejorando y me enfermé de nuevo. Me estoy mejorando y me sentí mal de nuevo. Eso es como típico de como empezar a agarrarse más bichos entre medio. Y ahí hay que tener ojo si es que los bichos que te estáis agarrando encima son efectivamente nuevos cuadros virales o estamos teniendo alguna sobreinfección bacteriana. También creo que lo hablamos un poquito la vez pasada, como saber distinguir. Si llevamos mucho tiempo, fiebre muy alta, o sea, ya pasaron más de 5 o 7 días y además también tenemos fiebre muy alta y tenemos un malestar. No es normal ya. No es normal. Y ahí empezar como a consultar, sobre todo con los niños y con los ancianos. Y con la gente que tiene diabetes, por ejemplo, las personas que tienen diabetes muchas veces no hacen cuadros muy floridos, no tienen muchos síntomas. Entonces pueden tener infecciones muy graves y no tener ningún cuadro como típico. No tener, o por ejemplo, típico que hacen como infecciones urinarias y no cachan porque no tienen síntomas como severos. Hay que estar muy atento con esos pacientes, con los niños, con los adultos mayores, con las personas con diabetes severas, con diabetes descompensada. Todas esas personas hay que tener harto ojo. Y bueno, para elegir un probiótico, idealmente preguntarle al profesional de salud para qué lo quieres usar siempre. Pero dentro de las cosas que uno se tiene que fijar y dentro de lo que te recomienden es para qué tiene evidencia ese tipo de bicho que te están dando, ese tipo de probiótico que te están dando, ¿ya? Tienes que fijarte que salga el nombre completo, nombre y apellido. Tenemos antes poder la Lactobacillus entonces que diga el apellido, claro. Exacto, porque el apellido y las letritas después, pero para hacerlo más simple, el apellido más o menos te va a orientar a para qué sirve ese probiótico en específico. Entonces fijarse en el nombre, que salga el nombre completo. Tienes que fijarte también que ojalá tenga, ojalá más de una sola cepa, o sea que sean varias juntas porque entre ellas se potencian. Entonces cuando uno se compra generalmente una sola cepa, en general los hacen así porque son esas cepas la que tiene el estudio que probó que puede ayudarte pero lo ideal sería ojalá consumir multicepa, como que tengan más de una, ¿ya? No el día. Yo no me acuerdo. Sí, es verdad. Bueno, fijarse que tenga por lo menos como afuera debería decir menos decir como con tantas unidades formadoras de colágeno. Si tiene muy poquito, tú sabes que lo más probable es que no alcance a llegar el número suficiente de lo que necesitas hasta tu intestino, ¿ya? Entonces, fijarse bien en eso, porque de repente uno dice como, bacán, me voy a tomar esto como un probiótico, como tratamiento para algo, y en verdad era así como un bicho. Y bueno, como bien guardado, como todas las cosas porque son organismos vivos, entonces no puede venir como en cualquier envase, así como que toma esta cuestión, no, ¿ya? Entonces todas esas cosas uno tiene que estar como bien atento antes de elegir un probiótico para mejorar la inmunidad. Pero si hablamos de nivel de evidencia y como hablábamos la otra vez de las vitaminas y los minerales, como si lo recomendaríamos finalmente o no, yo sí lo recomendaría. Para mí sería una recomendación de si pueden hacerlo, si en verdad están viendo que están teniendo enfermedades muy seguidas, háganlo. Puede ser una buena alternativa el uso de probióticos para mejorar la inmunidad. Fíjense en síntomas digestivos, fíjense en síntomas como constantes. A mí me ha pasado mucho en el último tiempo, que yo cuando veo pacientes de más o menos 13, 14 años, les pregunto dirigido como, oye, ¿tú te está pasando? Esto ya no es en un contexto de resfrío, ni de gripe como estamos hablando ahora. Yo en el fondo en la parte de nutriología los veo en el área sobrepeso, obesidad.
pero les pregunto dirigido, como ¿estás teniendo últimamente síntomas como molestias gastrointestinales, meteorismo, diarreas continuas, la comida te cae mal, por qué no quieres comer de ciertos alimentos y de otros sí? El comportamiento también de, por ejemplo, algún trastorno por atracón generalmente va asociado al consumo de comidas que son ultraprocesados, entonces hay un factor de riesgo continuo ahí, y justamente pasa que son personas que se asocia también, que se están resfriando mucho, que están teniendo múltiples patologías, que pasan enfermos, que faltan mucho al colegio porque se sienten mal, porque no tienen energía, porque están resfriados, porque después están enfermos de la guata, porque les incomoda comer, porque no quieren comer en el colegio, porque se comen la comida y se sienten mal. Entonces como que uno va viendo ahí como, mira, es que hay un cuadro que podría estar como cumpliendo con todas estas sintomatologías y los tratamos y se mejoran, ¿cachai? O sea, como que en el fondo mejora mucho el tema de estar enfermándose a cada rato o estar tan debiluchos, ¿cachai? Tan así como que se resfríen y se agarran todos los bichos del mundo. Es verdad. Es complicado los niños, ¿eh? Siempre imposible que tengan una inmunidad así. No. Que no les pase nada. No, o sea, es que por eso... Que están tan expuestos. Están muy expuestos. Al ¿No es final cierto? es eso. El tema de los niños, como te decía, es normal que los niños se enferman mucho más que los niños como adultos. Y a veces que te enfermas un poquito más que ando mal, ando como debilucho. Pero si un niño se enferma 2 veces al año, es como, chuta, bacán, se enfermó solo 2 veces en el año. Claro. Un niño podría enfermarse hasta 6 veces, incluso 8 veces en el año y no te llama la atención. Es como que el niño que es ya. Muy grande, un adolescente no debería enfermarse tanto tampoco. No. Un adolescente ya debería bajar la cantidad también de cuadros virales en el año. Pero los niños, las guaguitas, sobre todo los que van a la cuna, pasan enfermos. Pasan enfermos y de repente en estas épocas como que se ha cuestionado harto el tema de los pediatras, o sea, no de los pediatras, de los colegios y de la sala de las cunas, del jardín, de que están exigiendo certificados médicos. Sí. ¿Para qué? ¿Cachai? O sea, si tú tenías un resfrío y... Te exigen que en un papel de asistir a alguien. No van en esta época, en el invierno, claro. Te dicen como ya, pero el certificado médico de que no vino. Y muchas veces eso significa llevar a un niño a una sala grande, claro, llena de... donde se va a agarrar un bicho que a lo mejor no lo tenía. Otro bicho, ¿cachai? Vaya a empezar a esparcir tú también, porque tú eres una persona que está enferma, claro. La estáis sacando, estáis llevando un foco infeccioso, ¿verdad? Tu guagua es un foco infeccioso en ese momento. Entonces, está llevando infecciosos a otro lugar para esparcir un bicho, por ir a conocer el certificado médico. Lógica. Ahora igual se puede usar obviamente los canales de telemedicina, pero si tú en el fondo, si uno lo piensa de esta manera, si el niño está resfriado y es un resfrío que lo tiene un poco como decaído, ¿para qué lo vamos a mandar? En ese no da como para colapsar más los servicios médicos, ¿cachai? Porque ya van a estar colapsados por el tema de la influenza, del COVID, etcétera. Y si tú sabes que con un paracetamol, por ejemplo, se va a sentir bien y va a pasar el tiempo del resfrío, que son 3 días, sí, chao, claro. Y después va al colegio, no tiene sentido. Estoy pidiendo a personas de malos sistemas a propósito. Entonces hay muchos médicos como en redes sociales de esto diciendo no les pidan certificado médico, por favor no les pidan certificado porque colapsan las consultas por causas innecesarias. Ahora, claro, sí, y lo otro, lo que te decía yo, pues en el jardín de mi hija mucho está con moco, tiene que llevarla al pediatra porque para que me traiga un papel de que puede, claro. De que no tiene que estar en la casa, ¿cachai? Es como papel para todo. Para es no como, ir y bueno, ir. Tiene mocos. Alergia también todo. Pero bueno, no creo que no, es difícil. No solamente
es lo que hablamos, no solamente una vez, sino No, y que otra- 8 veces Y al otra, año, y otras 9 veces, veces al y otras año. veces a llorar, todo más. Ya tenés que partir, po. Sí, pues. Y En esta época se vuelve complicado eso, po. Porque Sí, en verdad porque está todo el mundo enfermo. los pediatras en esta época cambian el auto, ¿cachai? O sea, bueno, se compran su tercera vivienda, no hay idea, y se forran. Sí. Tú buscas a un pediatra y de repente no hay, ¿cachai? O un bronco pediatra, ¿cachai? Más específico tenés que llevarlo. Sí. Oh, eso sí que es caso, po. No, pues ¿dónde? ¿Dónde encontráis uno que esté Claro. desocupado como todo yo creo que ya tienen agenda llena hasta el Sí, verano. po. Hasta Claro, primavera, ya claro. están llenos ya. Claro, nosotros nos costó encontrar, ponte tú, un pediatra para que le vea lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la alergia alimentaria. No. Todos topados, todos. Sí, Nadie con hora, po. No. Nadie con hora. Y es que la alergia alimentaria también está muy... se habla hace poco entre comillas. Siempre que hablamos como hace poco, cuando tú hablar 10 años en medicina es nuevo. Pues, No, ¿cachai? es súper nuevo. La alergia alimentaria como es algo más nuevo, no con eso. Sí. Y no llegar y No. decirle si tiene alergia alimentaria, son hartos pasos los que hay que Sí, ver, po. exacto. Si bien hay un sobrino de alergia Claro. pues a mí me pasó, o sea, la Tini, mi Mm. guagua, tuvo así como 2 días, como que estuvo un poco más mañosa y como que la guata y como más como gases, ¿cachai? Y todo eso, y me dijeron como, oye, podría ser una alergia alimentaria, y yo como, 2 días, ¿cachai? O sea, realmente Sí. no. Hay un que hay una super Sí, yo creo que no sabe bien, a mi hija nunca supimos bien lo que específicamente lo que le hace mal. Pero igual tuve que enviar a mi señora sí, po. y todo, tuvimos que empezar a darle leche sin lactosa. Hasta ahora está con todo sin lactosa. Si no, si es un tema grande, porque en el fondo para las mamás Le hace la soya de la no me acuerdo, sí, un les par de hacen un cosas, montón de como de estudios, para ver exámenes y si es que es algo con dirigidos. eso, claro. Y a veces se encuentra y a veces no se A encuentra veces no, nada. a mi veces hija no le sale salió ni una nada. cuestión, claro. No salió nada. Pero no pueden comer, hay que fijarse en todo. Después con lo de Sí, todo. ¿cachai? Pero es un caso igual, po. Y para las pobres mamás ahí no pueden comer nada. Sí, no, y el cacho en el jardín también, que tiene También Sí, po. es y demasiado los necesario cabros formarse en y los eso. niños quieren probar todo si están descubriendo el mundo. Sí, y no cachan tampoco. Anda a decirles tú que te dan una alergia, ¿qué es eso? No, Que no, pues no hay cachan, cómo- pues, no saben. No tienen idea. Así que, pobrecitos, bebés. sí, lo pasan mal. Pobres bebés. Pobres. Así, pero ya estamos llegando al final, doctora. Estuvo Estamos interesante sí. este capítulo. Sí, estuvo. Creo que hablamos todo lo que me habían preguntado. Porque trato de poner... Inmunolízate, como dice el comercial. ¿Cuál es ese? El comercial de estas bebidas lácteas que estamos hablando. ¿Verdad? Ya, pero bien. O sea, yo diría que es una buena alternativa. Preguntarle a recomiendan un uso de algún tipo de probiótico. ¿Cuál les recomienda? Con apellido. Con apellido. ¿Cuál? ¿Cuál? Lo mismo que el ¿Para magnesio. qué? ¿Para qué? ¿Para ¿Cuál? qué lo quieres tomar? Y ayudarse un poco. Todas las cosas que nos puedan ayudar a disminuir la cantidad de personas enfermas, a disminuir y sacar un poquito como este colapso que se forma en los servicios de salud, aporta. Así que Ya. bien, yo soy pro microbiota. Así que Eso. denle nomás. Eso, pero ya. Oye, Eso, nos po. vamos Nos vamos vamos. porque ya viene Prensa Fútbol, se conectan en un ratito Guaja y Carlos Piratini, porque vienen hartas cositas en este programa, así que viene bastante interesante. El caso Cabral, la selección que viene con un amistoso, hay cuña, se viene sabroso Mira, Prensa Fútbol, así que para que se queden conectados, doctora, nosotros nos vemos el nos vemos el otro jueves. otro jueves. Chao. Chao, chao. Como son